La CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ha tenido jornadas violentas, difíciles, visualmente muy complicadas, materialmente todavía más complicadas. Hoy mismo ha habido acciones que han implicado destrozos en las oficinas de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, en la Avenida Universidad, en la Ciudad de México. En el estado de Guerrero también hubo irrupción, en Chiapas. Ha habido en diversos lugares y en otras oficinas en la misma Ciudad de México. ¿Qué decir, cómo analizar esto, Teresa Rodríguez de la Vega, cuando además de ello hay una postura de grupos que siguen a la 4T que señalan que la CENTE es una especie de ente derechista o al servicio de intereses que quieren generar desestabilización en este momento previo al Mundial de Fútbol? Teresa. Híjole, Julio, uno quisiera no tener que empezar a hablar de este tema diciendo, hay que aclarar que la 4T no es el PRI de Díaz Ordaz y que la CENTE no son porros del PRIAN. No debería ser necesario, pero si uno como que ve el ambiente de la discusión, al menos en redes sociales, parece ser necesario y uno dice, híjole. Así que bueno, partir de ese principio y sobre esa base pues ya vámonos de corrido con los análisis que haya que dar y con las críticas que haya que hacer. Aquí tenemos un asunto, Julio, que creo que no se le ha dado suficiente importancia en el análisis en términos de que hay un profesor de Guerrero con nombre y apellido plenamente identificado, no es quién sabe quién, que perdió un ojo por un proyectil, perdió un ojo, es decir, eso es un antes y un después en términos de las consecuencias del enfrentamiento de sectores movilizados con fuerzas policíacas. El discurso oficial dice, esos proyectiles no vinieron de las fuerzas policíacas, hay medios muy serios a las que yo no tengo absolutamente ninguna buena razón para no confiar en su criterio editorial e informativo, como por ejemplo Desinformémonos, que sostienen y tienen videos que así lo respaldan, que los proyectiles vinieron de detrás de las vallas y se asume que detrás de las vallas, pues quienes estaban eran elementos de la policía. Y diversos testimonios de profesores a quien no tengo buenas razones para desconfiar de su testimonio, de que había sujetos pertrechados en los almacenes de a los alrededores del Zócalo, impactando a los y las profas movilizadas, ¿no? Entonces, me parece que mientras no haya un deslinde de responsabilidades, mientras no haya detenidos, mientras no sepamos de dónde salieron esos proyectiles, lo que tenemos es la acusación de los profes organizados de que fueron reprimidos y la consecuencia, me parece a mí muy grave, de que hoy en día un profe movilizado perdió un ojo a consecuencia de estos enfrentamientos. Entonces, yo creo que la policía, pues no se supone que el Harfush a lo que le hace muy bien es a la inteligencia y a la policía de investigación, pues tendrían mecanismos para desmantelar y transparentar el hecho de dónde están surgiendo los proyectiles. Por lo menos hasta ahorita lo que yo tengo son, reitero, documentos, testimonios y videos de buenas fuentes, bajo mi criterio buenas fuentes, que señalan que detrás de las vallas, bajo control policíaco, se lanzaron artefactos explosivos. Y además me parece que son testimonios que coinciden con la experiencia de cuando hay un enfrentamiento. Hay artefactos que salen despedidos desde detrás de las vallas. Me parece muy complicada la situación, no solo porque hay mucho ruido en el análisis y porque uno tiene que empezar diciendo ni estamos ante Díaz Ordaz ni estamos ante porros, y que hay muchos intereses, como ayer lo señalaban muy bien acá en la mesa con Temoris, con Diana y contigo de entrevistado, Julio. En términos de, parece haber muchos intereses de que conflicto con la CENTE quede vigente y complique la actuación de la 4T. Me parece que sí hay muchas intenciones de que se provoque un gesto represivo de mayor escala, y habría que ver quién tiene interés en ello y cómo se pueden o no estar montando provocaciones. Pero lo que sí tenemos en claro es la trayectoria organizativa de una CENTE que tiene ciertas formas de
movilizar, nos gusten o no, pero absolutamente autopropulsadas, pues no inducidas desde ningún lugar. Y por otro lado, pues que los profes y las profas tienen un disgusto de fondo bastante legítimo, y me parece que ahorita lamentablemente el debate público no está como muy dispuesto a escuchar esto, pero hay por lo menos dos cosas, una de fondo y una de forma, que justifican este actuar de la CENTE en vísperas del certamen mundialista, sabiendo que eso pone al gobierno en una tremenda dificultad que los obliga a sostener por lo menos ahora, por ejemplo, una mesa de negociación con el magisterio, ¿no? De fondo, pues tenemos que, yo no he escuchado, Julio, no sé si acá mis compañeros sí, pero yo no he escuchado un solo dejo de autocrítica seria respecto a que la 4T prometió echar para atrás la reforma pensionaria. Lo prometió como promesa de campaña de la presidenta en funciones. No ha habido un proceso serio de autocrítica de decir, nos equivocamos, llegamos y vimos que no era posible, lo cual suena muy difícil de creer porque llevaban 6 años en el gobierno. No es que la 4T llegó primer sexenio estrenándose y vio que no se podía. Había habido gestión presupuestal durante 6 años que les tenía que haber permitido prever que estaban prometiendo lo que ahorita se nos dice es una especie como de wishful thinking o ilusión delirante. O sea, no, estamos hablando de una promesa explícita de campaña que no se cumplió. Allí hay un tema de fondo, porque ni siquiera ha mediado una autocrítica de, ay, se dijo para obtener votos y sabíamos que no era posible, o nos equivocamos y lo calculamos posible, pero lo que sí es posible en este rasero, tal vez en víspera de una reforma hacendaria progresiva, etcétera, etcétera. No ha habido eso, ¿no? Parecería que el discurso oficial nos quiere presentar al magisterio como un sector delirante que pide para lo que no alcanza y que pide privilegios, lo que nos retrae a tiempos del discurso neoliberal. Y otra cosa, y bueno, y sobre el fondo me parece que se pueden avanzar en muchas cosas, se tiene que transparentar qué se puede, por qué no se puede, con mucha autocrítica, se tiene que abrir el tema de la UCICAM, que me parece que es el que probablemente pudiera destrabar esta ola más álgida, pero de forma, y quizá aquí la forma es fondo, Julio, y con esto termino, perdón por extenderme, hay muchas afrentas continuadas. Una es un desdén de la presidenta no sentarse con el magisterio y sentarles a Mario Delgado. Es decir, no es solo un berrinche, un capricho del magisterio, es saltarse la línea de mando de un operador político que les resulta un insulto que esté sentado en la mesa por la historia propia del personaje y por la forma en la que se ha conducido respecto al magisterio charro y respecto al magisterio democrático. AMLO se reunió directamente, él en persona, 18 veces con la CENTE, al menos desde su entrada como presidente y hasta la pandemia. Después, como tú muy bien los has señalado en muchos lugares, Julio, hubo un viraje y un acuerdo y mancuerna con el CENTE que auspició un alejamiento y una descomposición paulatina de una relación. Eso tiene costos políticos, y que la presidenta no se siente a dialogar es reafirmar el distanciamiento absolutamente creciente de la 4T con el magisterio democrático. Y si esto lo acompañamos de todo el ruido que hay en las redes, en donde hay sectores del obradorismo profundamente injustos con el magisterio y profundamente violentos con el magisterio, pues entonces tenemos a profes a los que les queda muy difícil pensar con cabeza fría, ¿no? Gracias, Teresa. Connie Delgado, ¿qué opinas sobre este tema específico de las protestas de la coordinadora, de la situación en la cual la presidenta, cuando fue candidata, prometió derogar, echar para abajo esta ley del ISSSTE de 2007 y luego el incumplimiento por razones presupuestales? Los propios implicados señalan que es inaceptable esto mientras se siguen permitiendo las enormes ganancias de las grandes fortunas que sin ninguna reforma fiscal ni nada han multiplicado por cientos su fortuna sin que suceda un reparto equitativo para otras partes de la población. En fin, Connie, ¿cómo ves todo esto? Sí, a mí me parece que hay un desencuentro radical entre las izquierdas sociales, las izquierdas que están luchando por sus demandas, por sus derechos, y que además están exigiendo algo que les habían prometido que iban a cumplir, ¿no? En eso coincido totalmente con lo que señala Tere.
Entonces, hay un desencuentro con estas izquierdas sociales y la izquierda electoral. En efecto, la izquierda electoral está preocupada solamente por la circunstancia que es muy complicada que estamos viviendo con Estados Unidos, con la presión, con el intervencionismo, pero de pronto pareciera que hay una zanja que impide establecer ningún diálogo, ¿no? Y además todo este discurso en términos de que la gente solamente está luchando por sus propios intereses, que son unos egoístas porque no voltean a ver lo que está pasando en el país y no se ponen la camiseta, ¿no? En términos de la defensa de la soberanía, en fin, todos estos discursos que hay, porque hay mucho ruido, como bien dice Tere, me parece que olvidan que lo que ellos están, en efecto, una de sus demandas más importantes es la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007. Y derogar esa reforma beneficia a muchísima gente, no solamente a los maestros, a los maestros de la CENTE, por supuesto, beneficia a muchísima gente. Y además pone el dedo en la llaga en términos de que, en efecto, ¿quién se está beneficiando con esas afores? ¿Quién se está llevando todos esos recursos, todo ese sacrificio y esfuerzo que hacemos los trabajadores, porque yo estoy incluida, digamos, en ese proceso? Pues se lo lleva BlackRock, ¿no? Otra vez volvemos, todos los caminos llevan a BlackRock, ¿no? O sea, ¿por qué la presidenta no está dispuesta a negociar, a ceder, abrir ese espacio de discusión en términos de esa reforma? Yo entiendo que es muy complicado en términos, decía Benjamin, todo documento de civilización es un documento de barbarie. Y en ese sentido, yo entiendo que la presidenta intenta un plan México que logre desarrollo para conseguir el mayor beneficio de la población, sobre todo de la población más necesitada. Entonces, entiendo que hay una contradicción, que por un lado necesita negociar con estos grandes consorcios, estos grandes corporativos para que inviertan, pero por otro lado también necesita darle aire, darle oxígeno a toda esta izquierda social, que además no hay que olvidar que es lo que le da la base social a Morena. O sea, al final de cuentas, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no se responde a la gente? ¿Por qué no se sienta la presidenta? En efecto, me parece que es un oprobio, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ahí está la Secretaría de Gobernación y la SEP negociando. O sea, en efecto, que Mario Delgado esté sentado para negociar, pues es un insulto radical, ¿no? Por lo menos no debería de sentarlo a él, ¿no? Pero ella debería de estar ahí atendiendo un asunto que simbólicamente me parece retóricamente, pero al mismo tiempo, materialmente, me parece que hay que resolver. O sea, en efecto, si se puede repartir tanto dinero para que se vuelvan millonarios, Larreas y tantos más, Slim, ¿por qué no se puede repartir un poco para nuestros profesores? O sea, en realidad me parece que esta desconexión, este desencuentro tendría que tener una solución en aras de volver a ver a la izquierda social. Gracias, Connie. Federico, ayer yo me aventé el rollo de emular o tratar de parafrasear aquella frase, fórmula física que dice que a toda acción corresponde una reacción. Y yo dije, sí, pero aquí en este caso, a toda falta de acción institucional corresponde una reacción de lucha de esos sectores no atendidos. ¿Qué opinas, Federico, de lo que está sucediendo en este contexto de la coordinadora, su lucha con métodos? Yo he dicho más de una vez, los movimientos que han subsistido, que han avanzado, que se han sostenido a pesar de todo, han sido el movimiento de los familiares de los 43, sin los resultados deseados, pero se han podido mantener y han podido seguir adelante con métodos y hechos que pueden resultar cuestionables desde la ortodoxia de una legalidad tradicional, pero han seguido ahí. La CENTE, la coordinadora, que se mantiene, y desde luego el zapatismo, que obtuvo
una situación de reconocimiento de autonomía constitucional, a pesar de que le declararon la guerra al Estado mexicano. En fin, Federico, ¿cómo vas viendo todo esto? Sí, la cualidad que uniría a estos tres grandes movimientos que tú has mencionado, que resisten, se mantienen en el tiempo, quizás es, en el caso de las dos primeras, ¿no? La cultura política de los normalistas, ¿no? Que se basa, y esto hay que decirlo, en una identidad que a su vez se fundamenta en el choque con el Estado, en considerar al Estado un enemigo, ¿no? Y por tanto tienen formas de lucha que pueden ser confundidas justamente en coyunturas como esta, como si estas, para todas las personas que desconocen lo que es la historia de lucha de estos movimientos, claro, el gobierno no ayuda a que ellos disminuyan, moderen o incluso cambien esa identidad de conflicto permanente con el Estado, porque no cumple una promesa esencial, que es la abrogación de la ley del 2007, justamente. Muy buenas las intervenciones de Tere y de Connie, poco se puede agregar. Yo creo que, así como debemos comprender a la hora de abordar esta discusión, lo que decía Tere, no es el gobierno de Díaz Ordaz y la gente no son por partir de ahí. Hay que entender una cosa muy importante, que es que la pelea de la gente es muy, muy añeja. Precede a López Obrador, precede a Claudia Sheinbaum, a la 4T y precede a Trump. No van ellos ahora, por la circunstancia política internacional o nacional, a echar a la basura sus demandas y su pelea más que legítima. Y el otro elemento que hago énfasis, lo comentaba muy bien Tere, porque es muy importante, es el de la represión. El Estado, el gobierno en este caso, va a tener que dar una explicación muy seria de qué es lo que ha ocurrido con este maestro, que además el hecho de que haya perdido la visión en uno de sus ojos y su estado sea todavía grave, nos retrotrae a los mecanismos de represión que la ultraderecha ha instalado en todo nuestro continente, pensando por lo que eran las represiones a los manifestantes chilenos contra el gobierno de Piñera. Y luego lo vemos en Argentina, donde también ya hay activistas que han perdido la vista por la represión policial. Si fue casualidad o no, no lo sabremos. Quizás el episodio no tiene que ver con estos mecanismos de represión, de atacar la vista de los que se manifiestan contra el gobierno, pero sucedió finalmente esto y tiene un impacto terrible. El gobierno va a tener que decir allí qué pasa, porque el gobierno se sostiene en tres ejes. Hay diálogo, no va a haber represión, y hay un límite presupuestal que nos impide a nosotros cumplir con el regreso inmediato, fast track, al sistema solidario de pensiones. Y la gente contesta, bueno, diálogo sí, pero lo queremos con la presidenta. No lo queremos con un secretario que apoyó la reforma energética, educativa, de Peña Nieto. ¿Límite presupuestal? No, pues bueno, que le toquen el bolsillo a los grandes poderes financieros, porque se lo tienen que tocar a la clase trabajadora. Y no hay represión, vean, aquí está la represión. Entonces, en este momento, la autoridad moral está del lado de la gente. Y claro que van a usar el Mundial y la coyuntura del Mundial para ejercer toda la presión en la lucha por sus derechos. Hay toda una izquierda o unos sectores de la población que siguen sintiéndose y de manera muy legítima reivindicados por el proceso de la 4T. Muchos que decimos al fin llegó la izquierda al poder, al fin ganó la izquierda, pero tenemos que calibrar la cualidad de esa izquierda cuando es gobierno y la pelea entre el poder financiero, la codicia de los bancos, de las afores y los derechos de la clase trabajadora son los que en cómo se resuelve esa pelea se determina la cualidad también de un gobierno de izquierda. Así lo veo más o menos, Julio. Federico, pues gracias. La verdad es que es un tema, creo yo, que de alta relevancia respecto a lo que es la textura y el futuro operativo y doctrinal
de nuestra izquierda mexicana en sus vertientes partidista y social. Pero bueno, pues iremos viendo qué es